Un día en un reino muy pequeño había un niño. Esta niña realmente amaba la aventura y quería ser como los marineros que vinieron y salieron de su reino. Él siempre les preguntaba a dónde iban y de experiencias que tenían. Quería saber todos de los lugares que ellos habían visitado. Tomás quería ser como los marineros, pero tenía un problema. Tomás era el peor marinero que su instructor había visto. No es porque Tomás no daba esfuerzo, solo era malo. Practicaba cada día con el sueño que un día él tendría la oportunidad de salir del reino y traer honor al reino y a su pueblo. Pasaron muchos años y el reino ya no mandaba marineros al océano porque era muy peligroso y el reino no tenía mucho dinero. Un día todo cambió cuando la princesa perdió su dragón. El dragón fue muy importante al reino porque era el último dragón en la isla. Hace muchos siglos había muchos dragones en el reino porque era el negocio de la isla y les hizo mucho dinero. Con el tiempo, los dragones salieron de la isla para tierras nuevas y solo un dragón se quedó. Cuando era niño, a Tomás le interesaban los dragones mucho. Él quería aprender todo sobre los dragones y siempre jugaba con los juguetes de dragones. Tomás no tenía miedo de los dragones, pero todas las otras personas tienen miedo. Tomás se dio cuenta de que esto fue su oportunidad. Era posible que complaciera su interés de amor la princesa, salvara el dragón final y volviera honor al reino. A la mamá de Tomás no le gustaba la idea de su hijo cumplir la misión muy peligrosa, pero en su corazón ella sabía que necesitaba para Tomás hacerla. Tomás le pidió a la reina permiso ir en el viaje. Porque su hija estaba muy triste, la reina le dijo que Tomás tuviera el permiso. Tomás recogió un grupo de hombres y zarparon para la isla de los dragones. Navegaron por mucho tiempo hasta encontrar una isla. La isla parecía estar deshabitada, pero cuando el barco le acercó, los hombres oyeron las voces de las personas que habitaban la isla. Las personas venían de sus casas y se formaban en las calles y no sabían qué hacer. Tomás y su tripulación entraron en la isla y dijeron que buscaban los dragones. Ellos le preguntaron a la gente de la isla si sabían el lugar de los dragones. La gente apuntó a un hombre sentado en los árboles. El hombre era muy viejo y conocido como el dragón susurrador. Tomás encontró el hombre. El hombre dijo que el único lugar con los dragones era la isla de Francisco. El dragón susurrador le advirtió a Tomás que el viaje fuera muy peligroso y las personas de la isla de Francisco eran muy violentas. Tomás y su tripulación se fueron a la isla de Francisco. El viaje tardó 2 semanas más porque las condiciones eran muy peligrosas y Tomás era muy mal en dar instrucciones. Era bueno que el dragón susurrador les advirtiera sobre los guerreros. Los guerreros comenzaron a atacar cuando el barco estaba en la vista de la isla. La tripulación de Tomás luchó en la isla. El líder, Francisco, dijo que la única manera de tener control de la isla era ganar un combate de boxeo. Manuel se hizo de voluntario para luchar con Francisco para la isla. Desde el principio parecía que Manuel sería el perdedor. Francisco era mucho más grande que Manuel y más hábil. Francisco comenzó a celebrar antes que la lucha había terminado, hasta Manuel golpeó la cara con mucha fuerza. Francisco se desmayó. Francisco perdió y estaba furioso. Pero Francisco había hecho un trato y les dio la isla. La tripulación consiguió el dragón susurrador. El dragón susurrador realizó un ritual para encontrar los dragones. Después de poco tiempo, el hombre llamó a Tomás y la tripulación lo siguió. Ninguno de los hombres había visto tantos dragones en sus vidas. El dragón susurrador demostró cómo alimentar los dragones y cómo conseguir que los sigan. Todos de los hombres conducían los dragones al reino. La reina era muy feliz de tener los dragones en el reino. Todas las personas estaban muy emocionadas. El honor regresó. La persona más emocionada que nadie fuera la princesa. La princesa pensó que era muy noble de Tomás y se enamoró de él. Tomás había logrado todo lo que había querido y todos vivían felices para siempre.